Buenas tardes. Hoy nos encontramos transmitiendo desde Francia de la casa del expresidente de la República, Porfirio Díaz, para hacer una entrevista acerca de su reciente gobierno. Buenos días, presidente. ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿y usted? Bien. Hoy lo hemos invitado para hacerle unas preguntas acerca de su gobierno. ¿Empezamos? Claro, sé que la respuesta que le daré resolverá algunas dudas acerca de mi gobierno. De acuerdo. Usted llegó al poder con un golpe de Estado para luego legitimizarse constitucionalmente. Su golpe de Estado enarbolaba la bandera de la no reelección, primero en contra de Juárez y luego en contra de Lerdo de Tejada. Pero aún así se hizo reelegir desde 1884 hasta 1911. Con tantos años de gobierno, cabe la duda de si su gobierno se puso en peligro la democracia y con ello los intereses de la nación, o si en realidad era necesario que se quedara en el puesto por motivos de estabilidad. Es un error suponer que el futuro de la democracia en México fue puesto en peligro por la extensa permanencia en el poder de un solo presidente. Puedo con toda sinceridad decir que el servicio no corrompió mis ideales políticos, y creo que la democracia es el único justo principio del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible. Solo en pueblos altamente desarrollados existe la certeza absoluta de que cuando un hombre ha ocupado por mucho tiempo un puesto destacado, empieza a verlo como suyo, y está bien que los pueblos libres se guarden de las tendencias perniciosas de la ambición individual. Durante sus 30 años de gobierno también permanecieron en el poder las figuras de los gobernadores y los senadores y diputados de la Cámara del Senado, generando una oligarquía. Esto se presta a pensar que no hubo tal presión del pueblo mexicano a que usted se quedara en el poder, y que la razón por la que lo hizo fue para mantener sus intereses con las transnacionales con las que ya tenía acuerdos muy fuertes, y que la manera de garantizar que su gobierno siguiera aún en contra del interés de la mayoría era mediante el uso de la represión brutal del ejército de los grupos opositores al fraude electoral. Aquí en México nos hemos hallado en diferentes condiciones. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en el que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas de la responsabilidad total del gobierno habría producido resultados que podían haber desacreditado totalmente la causa del gobierno libre. Traté de dejar la presidencia de muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y tuve que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que había confiado en mí. Su principal objetivo fue la industrialización del país, y según dicen, uno de sus más grandes logros fue el haber construido un sistema ferroviario que ayudó a impulsar la economía. El ferrocarril jugó un papel muy importante en la paz de México. Cuando yo llegué a presidente, había únicamente dos líneas pequeñas, una que conectaba la capital con Veracruz y la otra con Querétaro. En mi gobierno hicimos más de 19,000 millas de ferrocarriles. También fue parte importante de su gobierno el desarrollo de infraestructura de comunicación y transporte. El servicio de correo que teníamos era muy lento y deficiente, transportado en coches de postal, y el que cubría la ruta entre la capital y Puebla era asaltado por financieros 2 o 3 veces en el mismo viaje. Logré un sistema eficiente y económico, seguro y rápido a través de todo el país, y con más de 200 oficinas postales. Enviar un telegrama era cosa difícil. Conmigo tuvimos más de 45,000 millas de líneas telegráficas operando. En fin, sigamos con esto. Todos estos proyectos de desarrollo a la infraestructura e industrialización le trajeron mucha riqueza a México. Me parece que no trajo ningún desarrollo. No hay registro de que el sistema ferroviario fuera utilizado para transporte de personas. Solo se tiene registro del uso que le daban las compañías de Estados Unidos para conectar las minas metalúrgicas y para generar rutas de salida del país de materias primas. Pero la República Mexicana usó toda su fuerza en preservar para su pueblo un justo reparto de sus riquezas. Mantuvimos el país en condiciones de libertad y de bonanza. Nuestra invitación a todos los inversionistas del mundo no estaba basada en vagas promesas. Tengo aquí un registro
que dice que los tranvías como medio de transporte solo eran utilizados por el 1% de la población. Pasando a otra cosa, señor Díaz, se presume que su gobierno logró traer paz al Estado mexicano. Una paz que hacía muchos años no se conocía. Pero mi pregunta es, ¿paz para quién? Hay registros durante su gobierno de 4 guerras genocidas. Ejemplo fue la guerra del ejército mexicano contra los yaquis, en la cual redujeron una comunidad indígena de 30,000 habitantes a 6,000. O la guerra de exterminio de los mayas en Yucatán, y la presencia de mercados de esclavos en Quintana Roo, y en Yucatán en las explotaciones enequeneras o en Oaxaca sirviendo en Valle Nacional, donde la expectativa de los trabajadores era de 6 meses. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad, pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Sí hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. La educación y la industria ha llevado adelante la tarea emprendida por el ejército. Es curioso que mencione la educación. Aquí tengo una estadística que menciona que durante su gobierno había en México un 90% de analfabetismo. Lamentablemente, como dije, muchas veces es difícil hacer llegar el desarrollo a todas partes. Sin embargo, siempre fue una profunda preocupación de mi gobierno. Quiero ver la educación difundida por todo el país, llevada por el gobierno nacional. Espero poder verlo antes de morir, pero por lo que veo, es importante para los ciudadanos de una república el recibir todos la misma instrucción, de modo que sus ideales y sus métodos puedan armonizar, sino en el modo como lo tratamos cuando vienen a nosotros. Bien, con esto podemos darnos cuenta de los pros y los contras de su gobierno, pero a fin de cuentas todo depende del criterio de nuestros televidentes. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Gracias por recibirnos en su hogar, señor Díaz. Nos veremos a la próxima en un programa regular. Hasta la siguiente. Hasta pronto.